Muy bien, la pregunta 51 dice, en la úlcera péptica, la complicación que implica necesidad quirúrgica de emergencia es úlcera penetrada a páncreas, hemorragia digestiva moderada, obstrucción pilórica por retracción cicatricial, úlcera péptica refractaria al tratamiento médico o perforación péptica libre. Esta es pregunta de examen, ¿no es cierto? Está sencilla. ¿Cuál será? Dice, en la úlcera péptica, la complicación que implica necesidad quirúrgica de emergencia. O sea, tienen que entrar a sala de operaciones ya. ¿Cuál es? La E, pues, ¿no? La perforación péptica libre. La obstrucción pilórica por retracción cicatrizal probablemente va a entrar a sala de operaciones, pero no de emergencia, ¿no es cierto? La úlcera péptica refractaria al tratamiento médico puede entrar eventualmente a sala de operaciones, pero mediante cirugía electiva. La úlcera penetrada en general no es quirúrgica, ¿ok? No es quirúrgica, salvo que esté formando un absceso. Muy bien, la pregunta 52. Para una colecistectomía laparoscópica en un paciente con antecedente de tromboembolia venosa, se recomienda dosis bajas de heparina y vendaje compresivo, medias compresivas graduales, posición de Trendelenburg invertida, antiagregantes plaquetarios o anticoagulación total. Entre estas, ¿no? Entre estas, ¿cuál recomendarían? A ver, ¿cuál no recomendaría de arranque? No, no es cierto, porque si no, ¿cómo lo operan, pues, no? Si está anticoagulado no se puede operar, muy bien. ¿Antiagregantes plaquetarios usarán o no? Tampoco, ¿no es cierto? Deben suspenderse antes de las cirugías estos. El antiagregante plaquetario más usado es la aspirina, ¿no es cierto? Los pacientes que toman aspirina deben de suspender su ingestión por lo menos una semana a 10 días antes de la operación, ¿no? Les queda el vendaje compresivo, las medias compresivas graduales o la posición de Trendelenburg invertida. Puede ser el vendaje compresivo o sería mejor las medias compresivas graduales. Eso es mejor, ¿no es cierto? El vendaje compresivo puede ayudar, pero lo mejor es las medias compresivas graduales, o sea, las que tienen más presión en la planta de los pies, o sea, en la porción distal, y menos presión hacia la parte superior. ¿Ok? Eso es lo mejor. Claro, claro. Existe la compresión neumática. Cuando es cirugía prolongada, cuando vas a operar, por ejemplo, una cirugía de cáncer, o vas a operar una cirugía ortopédica que va a demorar más, lo ideal, lo mejor es la compresión neumática intermitente, ¿no? Es un aparatito que te comprime los miembros cada cierto determinado de tiempo. Hace una compresión produciendo la evacuación de la sangre que está, digamos, en éxtasis en ese miembro. Sí, eso es lo que mejor se usa en pacientes de alto riesgo, ¿no? En este caso no está mencionada acá, una, y dos, esta es una cirugía corta, pues, ¿no? La colela por lo general es cirugía corta. Entonces, si vas a dar dosis bajas de heparina, probablemente ya está protegido y puedes solamente poner medias compresivas. Si va a ser una cirugía mayor, puedes usar o deberías usar la compresión neumática intermitente si tiene alto riesgo de tromboembolia. Si es que, por ejemplo, ha tenido ya tromboembolia pulmonar y un paciente va a ser sometido a una cirugía larga, incluso se le puede poner un filtro en la vena cava, o sea, mediante hemodinamia se canaliza la arteria femoral, la vena femoral, y por ahí se introduce un filtro que se coloca en la vena cava, ¿no? Para evitar que si es que se produce un trombo pueda llegar hasta el corazón y de ahí dispararse al pulmón, al cerebro o por las coronarias, ¿no? Y producir isquemia. Pero en una COLELAP es una cirugía corta. Dosis bajas de heparina o más medias compresivas es suficiente, ¿no? En pacientes de alto riesgo hay que tomar otras medidas, pues, ¿no? Además de las dosis bajas de heparina, la compresión neumática o incluso el filtro en la vena cava.
Muy bien, la pregunta 53 dice, la apendicitis aguda se inicia por enfermedad celíaca, fagocitosis bacteriana del ciego, hipertrofia de las amígdalas de Rux, malabsorción intestinal o hipertrofia de las placas de Peyer. ¿Cuál es la causa más frecuente de apendicitis aguda? La obstrucción, ¿no es cierto? Por la fagocitosis bacteriana del ciego es una enfermedad rarísima, ¿no? Que normalmente no provoca apendicitis. La hipertrofia de las placas de Peyer. ¿Las placas de Peyer dónde están? Eso, en el ilion, ¿no es cierto? En el ilion terminal, ¿no? Son formaciones linfáticas que se afectan más cuando hay, por ejemplo, una tuberculosis intestinal, ¿no? Y ahí es donde se va a perforar, o en la fiebre tifoidea también. Entonces, enfermedad celíaca no es causa de apendicitis. Mala absorción intestinal tampoco, ¿no? La hipertrofia de las amígdalas de Rux. Las amígdalas de Rux son formaciones linfáticas que están en la base del apéndice, ¿no? Entre el ciego y el apéndice. Es la primera causa de apendicitis aguda, ¿no? Hiperplasia linfoide. La segunda causa es la presencia de un coprolito, pues, ¿no es cierto? Un coprolito en el lumen. Y ya mucho más raras son los cuerpos extraños o los tumores. No, la primera causa, casi es cerca al 52-53% la obstrucción por hiperplasia linfoide. Ahí nomás está la obstrucción por coprolito, pero es menos, cerca al 50%, 40, sí, cerca de 40, 42. Y 5% están el resto de las causas, ¿no? Entre esas dos están las más frecuentes. Y después están los tumores, están los cuerpos extraños, ¿no? Parásitos, cuerpos extraños ingeridos. Muy bien, la 54 dice, en un paciente con traumatismo abdominal cerrado, sin pérdida de la conciencia, lo más indicado para determinar la ruptura de una víscera sólida es paracentesis, control del hematocrito, control de la hemoglobina, radiografía simple de abdomen o laparotomía exploradora. En un paciente con traumatismo abdominal cerrado, dice, ¿no es cierto?, sin pérdida de la conciencia, lo más indicado para determinar la ruptura de una víscera sólida. No les habla de que esté inestable el paciente, ¿no es cierto? Probablemente este paciente puede estar estable, ¿no? No les mencionan si está inestable o inestable. ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que más les ayuda para ver si hay ruptura de víscera sólida, ¿no? Dice paracentesis, control del hematocrito, control de la hemoglobina, radiografía simple de abdomen o laparotomía exploradora. ¿Cuál desecharían de inmediato? ¿Cuál de las alternativas? ¿O cuáles? La B y la C, pues, ¿no? Dicen lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre controlar el hematocrito y la hemoglobina? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces estas dos no son. Les queda la radiografía simple de abdomen, la laparotomía exploradora o la paracentesis. De estas que están acá, ojo, ¿no es cierto? De las que están acá. La radiografía simple de abdomen servirá para un trauma abdominal cerrado. No sirve, ¿no es cierto? No es importante su indicación. Les queda dos, paracentesis y la laparotomía exploradora. De las que están acá, la paracentesis, pues, ¿no? Como habíamos dicho, cuando tienen un paciente con trauma abdominal cerrado, si está disponible el ECOFAS, es lo más rápido y más fácil de ver. Si se puede hacer una tomografía, si no es posible, un lavado peritoneal, si no es posible, una paracentesis, ¿no? Para ver si es que hay sangre dentro de la cavidad abdominal. Muy bien, la pregunta 55 dice, en el diagnóstico de colecistitis aguda, lo característico es vesícula palpable, leucocitosis con desviación izquierda, fiebre con escalofríos, dolor prolongado en el cuadrante superior derecho o cálculos biliares en la ecografía. ¿Cuál es lo característico?
La D, ¿no es cierto? Dolor prolongado y persistente en el cuadrante superior derecho, ¿no? Es lo característico en la colecistitis aguda. ¿Cuál es el signo, ¿no?, más evidente o el signo más común en una colecistitis aguda? El Murphy, ¿verdad? El Murphy. Y el Murphy, no se olviden, es el apnea a la inspiración, ¿no es cierto? Uno hace inspirar al paciente, toca el punto de Murphy y el paciente debe dejar de respirar. Ese es un Murphy positivo, el apnea. No es el dolor, no es la sensibilidad, ni la resistencia de la pared en esa zona, sino es el apnea, ¿no? El apnea en el momento de la inspiración es Murphy positivo, solo eso. Muy bien, ese es el dolor prolongado en el cuadrante superior derecho, entonces hace el diagnóstico de colecistitis aguda. Si el dolor en el cuadrante superior derecho cede con antiespasmódicos, el diagnóstico es de un cólico vesicular, un cólico biliar. Eso lo diferencia de la colecistitis, que en la colecistitis el dolor es prolongado y persistente, o sea, no calma o no desaparece con antiespasmódicos. Y con analgésicos disminuye o calma temporalmente para reaparecer después. Muy bien, la pregunta 56 dice, se denomina hemorroides de tercer grado cuando requieren reducción manual, prolapsan y se reducen espontáneamente, cuando no prolapsan, cuando prolapsan y solo se reducen instrumentalmente, o cuando sangran aún sin prolapso. La A, ¿no es cierto?, requieren reducción manual. A ver, hay 4 grados de hemorroides internas, ¿no es cierto? El primer grado son las hemorroides que no prolapsan. Su tratamiento es médico, ¿no? Medidas higiénico-dietéticas, y si sangran, ligadura con banda. La hemorroides de segundo grado es o son aquellas hemorroides que prolapsan cuando hay el pujo o cuando uno hace la maniobra de Valsalva y se reducen espontáneamente. ¿Ok? El tratamiento ahí también es médico todavía, ¿no? Ligadura con banda. La hemorroides de tercer grado es aquella, como dice acá, que van a prolapsar y requieren la reducción manual. Y las hemorroides de cuarto grado son aquellas hemorroides que están prolapsadas y no se pueden reducir, pues, ¿no? No se pueden reducir. A partir del tercer grado son quirúrgicas, ¿ok? Tercer y cuarto grado siempre se tienen que operar. La pregunta 57 dice, de las siguientes perforaciones del tubo digestivo de varias horas de evolución para trauma abdominal, ¿cuál es la de peor pronóstico? La del colon, la de yeyuno, la del duodeno, del ileón o del estómago. ¿Cuál será? La de colon, ¿no es cierto? ¿Por qué la de colon? Por la gran contaminación que hay, ¿no es cierto? Es altamente, tiene una alta mortalidad. Los pacientes que tienen perforación de colon de larga evolución, por lo general mueren, pues fallecen, ¿no? Es difícil salvar un paciente con una perforación colónica, cualquiera sea la causa de esto. La perforación más dolorosa, la que más duele, es la perforación gástrica, ¿no? La perforación del estómago, la que rápidamente produce un abdomen peritoneal o una peritonitis. Muy bien, la pregunta 58 dice, paciente de 25 años de edad, internada por el servicio de emergencia por haber presentado desde hace 1 hora dolor intenso de inicio brusco en el cuadrante inferior derecho del abdomen, con náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento. Al examen, palidez evidente, afebril, 130 pulsaciones por minuto, abdomen doloroso en hipogastrio, a predominio del cuadrante inferior derecho, con rigidez muscular. La conducta inmediata a seguir es dosaje de progesterona, antibiótico terapia, observación, interconsulta cirugía o laparotomía exploratoria. ¿Qué harían con esta paciente? Bueno, primero, ¿qué es? Parece, ¿no es cierto? Eso es lo que probablemente es, ¿no? Es una paciente, una mujer joven, con dolor agudo, inicio brusco en el cuadrante inferior derecho, ¿no? No hay migración del dolor, náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia, ¿no? Típico
de la hipotensión. Palidez, ¿no? Está sangrando en algún lado, pues, ¿no? Afebril, no hay fiebre, ¿no? No va con apendicitis. Taquicardia. ¿Por qué será la taquicardia en esta paciente? Probablemente está entrando en shock, ¿no es cierto? ¿Verdad? Debe estar entrando en shock. El primer signo de una pérdida de la volemia aguda es la taquicardia. Cuando la taquicardia ya no compensa al paciente, recién aparece la hipotensión, que es más tardía. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, esta paciente podría tener presión arterial normal, pero si se encuentra taquicárdica es porque probablemente está sangrando o hay una hipotensión, ¿no? Abdomen doloroso en hipogastrio, predominio del cuadrante inferior derecho con rigidez muscular, o sea, hay reacción peritoneal. ¿Qué es lo que se debería hacer con ella? A ver, dosaje de progesterona no van a dar, antibiótico terapia tampoco, observación tampoco, ¿no es cierto? ¿Van a interconsultar a cirugía o hacen laparotomía exploratoria? ¿Qué harían? Se debe hacer una laparotomía exploratoria, ¿no? La interconsulta a cirugía probablemente les va a responder que no es un cuadro de qué cosa estarían pensando de una apendicitis, pues, ¿no es cierto? No hay fiebre, dolor agudo, no ha habido migración del dolor, 1 hora de dolor intenso, ¿no? Esto no es una apendicitis. Es un embarazo ectópico probablemente. Muy bien, la 59 dice, la traqueostomía quirúrgica se realiza entre el primer y segundo anillo traqueal, al nivel del cartílago cricoides, en la membrana cricotiroidea, a nivel del tercer y cuarto anillo traqueal o a nivel de la membrana tiroidea. ¿Cuál es? La D, a nivel del tercer y cuarto anillo traqueal, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Ahí se hace. Y si les preguntaran la traqueostomía de urgencia o de emergencia, ¿dónde se hace? Eso, ¿no es cierto? En la membrana cricotiroidea. Ojo, no existe una traqueostomía quirúrgica que se puede hacer en emergencia. Implica una cirugía en la que tienen que disecar varios planos para llegar al tercer y cuarto anillo traqueal. En emergencia se aborda la tráquea usando la membrana cricotiroidea, ¿no es cierto? O sea, por debajo de la manzana de Adán en el varón, que es más fácil de palparlo, por ahí hay una membrana entre el cartílago tiroides, que es la manzana de Adán, y el cricoides, que está abajo. Entonces, solamente la vía respiratoria está separada del medio externo a través de una membrana nada más, es la membrana cricotiroidea. Entonces se hace un corte ahí y por ahí se puede introducir una cánula para ventilar al paciente o una bránula gruesa, pues, ¿no? Número 14 se puede conectar a una jeringa de 3 y de ahí al ambú y se puede bolsear ahí mientras se hace una traqueostomía formal, si es que es necesario. ¿Ok? Entonces, la traqueostomía en emergencia o el abordaje, si quieren, de la vía respiratoria o el abordaje de la tráquea en emergencia se hace en la membrana cricotiroidea. Jamás se debe hacer una traqueostomía quirúrgica, o sea, programada en la membrana cricotiroidea, porque hay gran posibilidad de lesionar las cuerdas bucales, ¿no? Solamente se hace en caso de emergencia, cuando necesitan ya la vía respiratoria. Muy bien, la pregunta 60 dice, paciente de 45 años de edad que presenta dolor cólico, ictericia, fiebre con escalofríos, leucocitosis, hiperbilirrubinemia y fosfatasa alcalina elevada. ¿Cuál de estas patologías es la causa principal del cuadro? Invasión parasitaria, estenosis de la ampolla, pseudoquiste pancreático, colangitis o pancreatitis crónica. Colangitis, ¿no es cierto? Dolor, ictericia y fiebre, ¿no? La triada de Charcot. Muy bien. A ver, la siguiente dice, el tratamiento quirúrgico recomendable para el vólvulo de sigmoides complicado es sonda rectal dirigida y enemas, plicatura del sigmoides, devolvulación, resección y colostomía tipo Harman o transversostomía. ¿Qué haríamos? La resección, ¿no es cierto? Y colostomía tipo Harman, ¿no? Es la otra forma de responder, ¿no? La colostomía tipo Harman, no se olviden, es la colostomía
proximal con cierre del muñón distal. Muy bien, la 62 dice, mujer de 60 años de edad con ictericia marcada y prurito. Dolor tipo sordo en cuadrante superior derecho de 1 mes de evolución, así como anorexia y pérdida de peso de 10 kilos en 6 meses. En los exámenes ecográficos se encuentra dilatación de las vías biliares intrahepáticas y en la colangiografía retrógrada endoscópica se encuentra una estenosis focal. Su diagnóstico más probable es carcinoma de las vías biliares, coledocolitiasis, síndrome post-colecistectomía, colecistitis enfisematosa o ileobiliar. ¿Qué será? Carcinoma de vías biliares, ¿no es cierto? ¿Por qué es un carcinoma? La edad, ¿no? 60 años de edad, ictericia, baja de peso, 10 kilos en 6 meses, y en la ecografía hay dilatación de las vías biliares superiores con una estenosis focal, ¿no? O sea, un segmento que está estenosado. Probablemente ahí se ha sentado un colangiocarcinoma, que es el carcinoma o el cáncer de las vías biliares. Ojo, colangiocarcinoma o cáncer de las vías biliares es lo mismo. Ahora, si este colangiocarcinoma se ubica en la carina, en la confluencia de los dos hepáticos, ¿cómo se llama? Eso, ¿no es cierto? El tumor de Klaskin. No se olviden, el tumor de Klaskin, así como tal, han preguntado. ¿Dónde está ubicado? Han preguntado más de una vez en los exámenes de residentado. El colangiocarcinoma ubicado en la carina es el tumor de Klaskin. Muy bien, la 63 dice, la hernia inguinal directa emerge por, ¿dónde? El triángulo de Calot, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial, el anillo crural o el triángulo de Hasselbalch. El triángulo de Hasselbalch, ¿no es cierto? O la pared posterior. Muy bien. La 64 dice, ¿cuál es el hallazgo radiológico característico que se encuentra en un paciente con cálculo vesicular y perforación hacia el duodeno? O sea, una fístula colecisto duodenal, o sea, entre la vesícula y el duodeno. Calcificación de la vesícula biliar, aire en el árbol biliar, evidencia de microorganismos formadores de gas en el retroperitoneo, aparición de asa centinela duodenal, defecto de relleno en el colon rectosigmoides. ¿Qué es lo que se verá? Aerobilia, ¿no es cierto? Toda fístula entre la vía biliar y la vía digestiva va a producir aerobilia. La calcificación de la vesícula biliar, ¿dónde se ve? ¿En qué entidad? Muy bien, en la vesícula en porcelana. ¿Y qué se hace con la vesícula en porcelana? Se extirpa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque predispone al cáncer. Pues no, porque es una lesión premaligna, ¿no es cierto? Por esa razón. Muy bien, antes del receso vamos a ver esta última pregunta. Dice, en el adulto la causa más frecuente de obstrucción intestinal es, han preguntado más de una vez esta pregunta, ¿no? Cáncer, hernia estrangulada, bólulo de intestino delgado, intususcepción o bridas y adherencias posoperatorias. Las bridas y adherencias, ¿no? Si les preguntaran la segunda causa, ¿cuál será? Hernia, pues, ¿no? Hernias es la segunda causa de obstrucción intestinal. ¿Ok? Bien, la pregunta 66 dice, no es signo contributorio para diagnosticar apendicitis aguda. El signo del psoas, signo de Robson, signo de Murphy, signo de McBurney o signo de Bloomberg. ¿Cuál será? Signo de Murphy, ¿no es cierto? No sirve para ver cuadros de apendicitis aguda. ¿No? El signo de Bloomberg es el rebote en la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? El signo de Robson es el dolor que se presenta para cuando se comprime la fosa ilíaca izquierda y hay dolor en la fosa ilíaca derecha. El signo del psoas, lo que tienen que recordar es que es útil en los apéndices o en apendicitis que están ubicados en el espacio posterior, o sea, son retrosecales y ascendentes, ¿no? En esos casos es útil el signo del psoas. Y en apendicitis pélvica es útil el signo del obturador. Muy bien, la pregunta 67 dice, ¿cuál de las afirmaciones define el concepto de politraumatismo? Traumatismo cráneoencefálico y lesión visceral,
lesiones viscerales y periféricas, 2 o más lesiones periféricas, lesiones traumáticas múltiples con riesgo de muerte. ¿Cuál define el concepto, o cuál define mejor el concepto de politraumatismo? Hay dos conceptos, ¿no es cierto? El policontuso y el politraumatizado, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre ellos? A ver, ¿cuál de las afirmaciones define el concepto de politraumatismo? Un trauma cráneoencefálico y una lesión visceral. ¿Será el concepto de politraumatismo? Bien. Lesiones viscerales y periféricas. No dice ni el grado ni dónde están ubicadas, ¿no es cierto? 2 o más lesiones periféricas. Tampoco, ¿no es cierto? Lesiones traumáticas múltiples. Podría ser, ¿no es cierto? Lesiones traumáticas múltiples con riesgo de muerte. No, ese es el que más se acerca a la definición de politraumatismo, ¿no? El politraumatizado es aquel que tiene 2 o más lesiones y que comprometen o ponen en riesgo la salud o la vida del paciente, ¿no? Ese es el politraumatizado. El policontuso es aquel que tiene 2 o más lesiones, generalmente contusas, o sea, sin lesión en piel, ¿no? Pero que no llegan a comprometer la vida del paciente, ¿okay? A diferencia del politraumatizado. La 68 dice, ¿cuál es el síntoma o cuál es la sintomatología del absceso anorrectal? Prurito, ardor y supuración, dolor durante y después de la defecación, evacuación dolorosa con disminución del calibre fecal, incontinencia y dolor anal, dolor agudo y pulsátil en la región anal. ¿Cuál es la sintomatología, digamos, más frecuente del absceso anorrectal de entre los que están acá? A ver, vayamos. Prurito, ardor y supuración. ¿Será o no? Esto más frecuente es en las fístulas, ¿no? Las fístulas perianales va a haber prurito por la secreción húmeda que va a producir, ardor por la inflamación que produce esta secreción y supuración por eventualmente cada cierto tiempo la secreción que va a salir por la fístula va a ser de consistencia purulenta. Incontinencia y dolor anal, ¿habrá en el absceso anorrectal? No, ¿no es cierto? No hay esa asociación. Evacuación dolorosa con disminución del calibre fecal. Evacuación dolorosa, ¿en qué hay? En la fisura, ¿no es cierto? En la fisura anal, ¿no? La disminución del calibre fecal es difícil que haya en una fisura, ¿no? Pero normalmente lo que sí hay es la evacuación dolorosa. Dolor agudo y pulsátil en la región anal hay una, y dolor durante y después de la defecación. ¿Cuál de estas será? Dolor agudo y pulsátil, ¿no es cierto? Eso es típico de cualquier absceso, ¿no es cierto? Cualquier absceso perianal. Dolor durante y después de la defecación existe también en la fisura anal, especialmente en la anal aguda, que se caracteriza más con dolor, ¿no? Acá la alternativa es la E, ¿no es cierto? Hay un error de tipeo acá. La 6.9 dice, el efecto esperado de la anestesia general es conservación de la conciencia, pérdida de la conciencia irreversible, pérdida de la conciencia y ausencia del dolor, paro cardíaco o hipertermia. ¿Qué es lo que esperan conseguir cuando dan anestesia general? Pérdida de la conciencia y ausencia del dolor, ¿no es cierto? Eso se traduce en que el paciente no recuerda el momento de la cirugía y obviamente debe estar sin dolor, ¿ok? Las dos cosas. Una no va a la par con la otra, ojo, ¿no es cierto? Puede haber pacientes que tienen pérdida de la conciencia, pero todavía sienten dolor. ¿Cómo se da cuenta el anestesiólogo, ¿no? Está inconsciente el paciente, está intubado, pero empiezan a hacer la cirugía y empieza a haber taquicardia, empieza a haber la frecuencia cardíaca se dispara,
empieza a pelear con el ventilador, entonces quiere decir que el paciente está sintiendo el dolor. ¿Ok? Entonces tiene que haber las dos cosas, pérdida de la conciencia y ausencia del dolor, ¿no? Una no va de la mano con otra, las dos tienen vías distintas. Muy bien, la pregunta 70 dice, ante la presencia de un neumoperitoneo en un paciente con perforación de úlcera péptica, la conducta a seguir es, ¿no? Esto fue pregunta de examen. ¿Qué se debe hacer? Laparotomía de urgencia, radiografía varitada, ingerir gastrografín, observación médica o endoscopía alta. Neumoperitoneo, ¿qué se debe hacer? Laparotomía, ¿no es cierto? De urgencia, ¿no? Obviamente.